1492, una fecha que, vamos, nos suena a todos, ¿verdad? Es casi automática. Pensamos en Colón, en las tres carabelas y en el descubrimiento de un nuevo mundo. Esa es la historia que nos han contado siempre, una de aventuras y de gloria. Pero como pasa casi siempre con los grandes momentos de la historia, esa versión tan épica es, digamos, solo la punta del iceberg. Debajo hay un relato muchísimo más complejo, lleno de intereses económicos, de errores de cálculo y de unas consecuencias que literalmente cambiaron el planeta para siempre. Así que la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasó de verdad en 1492? Pues para entenderlo bien tenemos que rebobinar un poco, viajar a la Europa de finales del siglo XV. Venga, vamos a meternos en faena, porque el famoso viaje de Colón no fue un simple a ver qué encontramos, para nada. Nació de una necesidad económica, pero de las gordas. El continente tenía una dependencia brutal del comercio con Asia. De allí venían productos de lujo que movían la economía, sedas, perfumes y, por encima de todo, las especias. Hablamos de pimienta, clavo, cosas que hoy nos parecen normales, pero que en aquel entonces valían su peso en oro. Y aquí es donde se complica todo. La ruta de toda la vida por tierra estaba controlada por el Imperio Otomano, que cobraba unos impuestos altísimos, un peaje carísimo que hacía que todo fuera prohibitivo. La solución parecía clara. Había que encontrar una nueva ruta por mar para llegar a Asia sin intermediarios. Portugal ya lo estaba intentando, bordeando África. Hacía falta una idea diferente. Y justo en ese momento aparece Cristóbal Colón. Y llega con un plan que sonaba revolucionario, pero que, en realidad, se basaba en un error de cálculo monumental. A ver, Colón estaba convencidísimo de que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es. Sus cálculos le decían que navegando hacia el oeste llegaría a las costas de Asia en un viaje relativamente corto. Lo que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba es que por el medio había, bueno, todo un continente y un océano gigantesco. El caso es que, con el apoyo de los Reyes Católicos, zarpó el 3 de agosto. Pero claro, imaginen la escena. Pasan las semanas, la comida empieza a escasear, y ahí no se ve más que agua. La tripulación estaba ya al límite, a punto de amotinarse. La tensión era máxima. Hasta que, en la madrugada del 12 de octubre, se oyó el grito que lo cambió todo. ¡Tierra! Y aquí llega la gran ironía de toda esta historia. Colón llegó a una isla del Caribe, sí, pero murió años después creyendo a pies juntillas que había encontrado una nueva ruta para llegar a las Indias. Jamás se enteró de la verdadera dimensión de lo que había encontrado. Es alucinante. Bueno, y a partir de aquí, la cosa se transforma. Porque lo que para los europeos fue un descubrimiento, para los millones de personas que ya vivían allí, fue lógicamente una llegada. Por eso, muchos historiadores prefieren hablar de un encuentro. El primer contacto fue pacífico, pero la diferencia tecnológica y cultural era abismal. Los europeos llevaron armas de acero, caballos, animales que los indígenas no habían visto en su vida. Pero su arma más poderosa y la más letal fue completamente invisible. Estamos hablando de enfermedades como la viruela, el sarampión o la gripe. Los europeos tenían ciertas defensas, pero para las poblaciones nativas que nunca habían estado expuestas fue una catástrofe biológica. Se calcula que en las décadas siguientes murieron millones y millones de personas. Un colapso demográfico sin precedentes en la historia. Con todo esto sobre la mesa, la palabra descubrimiento como que se quedó un poco corta, ¿no? Incluso puede ser problemática. ¿Y por qué? Pues por varias razones bastante claras. Primero, el continente no estaba vacío. Había civilizaciones increíblemente avanzadas, como los aztecas o los incas. Segundo, que es de cajón. Para la gente que vivía allí, sus tierras no necesitaban ser descubiertas. Y tercero, un dato curioso. Los vikingos ya habían llegado a Norteamérica unos 500 años antes. Lo que pasa es que aquello no tuvo el impacto global que tuvo esto. Por eso, muchos expertos prefieren usar la expresión choque de mundos. Y la palabra choque es importante porque refleja mucho mejor lo que pasó. No fue un simple encuentro. Fue una colisión brutal que lo transformó todo, para ambos lados y para siempre. Entonces, el punto clave es ver cómo ese choque dio forma al mundo en el que vivimos, porque las consecuencias de aquello fueron globales y, desde luego, permanentes. De forma casi inmediata, se puso en marcha lo que se conoce como el intercambio colombino. Productos de América, como la patata, el tomate o el maíz, viajaron a Europa y cambiaron la dieta para siempre. Y al revés, el trigo, el café o el ganado llegaron a América. Fue básicamente la primera gran globalización de la historia.
A largo plazo, los efectos fueron tectónicos. Este evento puso a Europa en el centro del poder mundial. Arrancó la era de los grandes imperios coloniales. El mapa económico del planeta se redibujó por completo y, para bien y para mal, se conectaron todos los continentes por primera vez. En resumen, el viaje de 1492, que como hemos visto nació de un error, no fue ni una simple aventura ni un simple descubrimiento. Fue la chispa que encendió la mecha de un nuevo mundo global, un proceso con avances enormes, pero también con unas sombras y unas tragedias profundísimas. Y esto nos deja con una última reflexión. Conocer toda esta complejidad, con todas sus luces y sus sombras, nos ayuda a entender mucho mejor nuestro presente. Así que la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo recordamos hoy un evento que sin ninguna duda nos define a todos?